Buenas tardes, jóvenes. Miércoles. ¿Qué? Ay, ni sé. Miércoles 10 de junio del 2020. Clase. Habíamos visto muchos temas porque incluso venían un poquito más breves sobre la legalidad empresarial en esta materia. Ayer estábamos viendo un poquito de mercadotecnia que les decía que constaba una investigación de mercados. Que por cierto no puse la tarea en el Classroom. Se salvaron por a lo mejor pequeño error mío. Pero la de hoy no se las voy a dejar pasar. Espero que me le pongan like cuando lo estén viendo y si tienen alguna duda o un comentario yo voy a estar al mismo tiempo en internet. Nomás que me es más factible estarlo grabando, creo, porque luego ando batallando. ¿Qué es la economía? Hay un pequeño librito aquí y dice, el estudio económico nos permite analizar el mundo real, comprender cómo se emplean los recursos de bienes y servicios para intercambiar o consumir dentro de un sistema económico. Además nos permite entender temas como la oferta, la demanda, el desempleo, la inflación, el crecimiento económico, la devaluación, etcétera, y analizar cómo estos fluyen en los hechos sociales y políticos del mundo. Más breve y efectivo, a lo mejor no se los podía mandar esa partecita, ahí está. Creo que este librito que una vez nos pirateamos gracias a nuestra compañera Patty, vimos un poquito, pero me encontré un pequeño video para no hacer la clase tan monótona y aburrida, para ver qué es la economía, donde nos abrevia, se podría decir casi en 2-3 minutitos esto. Entonces, que les quede muy claro esta partecita. Nos permite entender temas como la oferta, la demanda, el desempleo, la inflación, el crecimiento económico, la devaluación, etcétera, y analizar cómo estos influyen en los hechos sociales y políticos del mundo. Recapitulo, a lo mejor después de ver una partecita de esto, usted sabe qué es la oferta. Todos los productos que yo tengo, una empresa, son los productos que genera hacia el público, a su mercado meta. ¿Cuál es la demanda? Lo que ese público o ese mercado meta me quiere o me está pidiendo. El desempleo, pues hasta su nombre tiene. Ahorita en estos tiempos hay bastante desempleo, si no en general, a lo mejor únicamente en cierta parte, pues estás trabajando 2-3 días únicamente en esa, cuando antes trabajaba 6. No, otro nombre no puede tener ese desempleo, porque si antes laborabas 5, 6, 7 días y ahora únicamente trabajas 2, esa es parte, aunque no te corran completamente. La inflación es a la hora de querer comprar nuestros productos o servicios. Tú, por ejemplo, una vez mencionábamos que, por ejemplo, ¿de qué nos sirve subir el salario mínimo? Una vez poníamos un ejemplo. Si, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel acaba de subir el salario mínimo, no sé, le subió lo que nunca, 120 y tantos, casi 150 y tantos pesos. No sé exactamente cómo queda, a lo mejor le dejo una tareita de eso de investigación en cuanto está ahorita el salario mínimo, porque lo dividieron en 2 zonas según eso. El salario mínimo, ¿a qué quiero llegar con lo de la inflación? Tú tienes un salario mínimo que ganas tanto. Entonces las empresas, a la hora de que tú le tienes que pagar más al trabajador, porque ese salario mínimo subió, porque le tengo que pagar más impuestos al gobierno, porque le tengo que pagar más el seguro, tengo que pagar más caro, porque no puedes registrar a nadie con menos del salario mínimo. Entonces, por ejemplo, en el seguro, si tú, por ejemplo, una persona gana 100 pesos diarios, tú le tienes que dar 2 pesos, por ejemplo, al gobierno del estado, porque le estás generando o tiene trabajo. Eso es nomás para el estado. Más aparte, vele poniendo el 16% que tienes que pagar de IVA cada que compras una casa, lo que tienes que pagar por el seguro, etcétera. Y ahí dijéramos, entonces, ¿la inflación qué es? La inflación es como que tú, por ejemplo, un ejemplo más breve y efectivo, yo les decía que, por ejemplo, si tengo, que me han dado la oportunidad aquí en el colegio de elaborar, de aprender más, porque el que enseña aprende doble. Si yo cuando ingresé con lo de una clase compraba, por ejemplo, 15 kilos de tortilla, ahora con lo de una clase no compro ni 5. No sé si me doy a entender. Entonces esa es la inflación, que los productos están aquí, el poder adquisitivo de la gente está aquí, o el crecimiento económico, y eso es
a generación de las devaluaciones. Crecimiento económico, cuando en un lugar empieza a haber empresas, el crecimiento económico aumenta. ¿Qué está generando este querido presidente que tenemos ahorita? Pues que no hay crecimiento económico. ¿Por qué? Oye, hay una empresa que vas a poner en Baja California de cerveza, la cierras. El aeropuerto llegando, lo cierro. Entonces, ¿qué das a entender? Pues que las empresas que quieran venir a invertir en nuestro país, pues ¿para qué voy? Porque de repente va a hacer una encuesta y nos va a cerrar la empresa, entonces mejor ahí la dejamos. No sé si hasta aquí vaya bien. Creo que sí, ¿no? Bueno. Entonces, ahorita vamos a ver una partecita del video. Que quede claro eso, que estamos a punto nosotros, yo creo, de entrar a una devaluación. Que me veo más cachetón de este lado con esta computadora. Bueno, en fin. Ahorita leemos un poquito más para que quede claro, pero creo que va a quedar más claro casi con todo esto. Recapitulando lo que les acabo de decir hace ratito. La economía en un marco general, ¿qué es lo que te estudia? Eso, la oferta, la demanda, el desempleo, la inflación, el crecimiento económico y las devaluaciones, etcétera. Y analiza estos factores cómo influyen en los hechos sociales y políticos en el mundo, no nomás en una sola región. Aquí lo vamos a ver en cuanto a microeconomía o macroeconomía. Bueno, aquí en el video viene para qué repetimos. Dice la economía como una ciencia. En parte estoy sacando del librito. Que vean, aquí está. Vamos viendo una partecita del video para no aburrirlos mucho. Muchas veces se asocia la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por lo tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles, que en general son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Dos enfoques de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Creo que más breve y efectivo no puede quedar con esto. Fíjense, el bienestar de las personas, satisfacer las necesidades y mandamientos de los recursos que utilizan, sus egresos, ingresos, el ahorro y la inversión que puedes generar dentro de una empresa. Ingresos, todo lo que entra, egresos, todo lo que tengo que pagar o todo lo que sale de mi empresa. ¿Sí? Por si hay alguna duda con alguno de esos. Son decisiones, si se fijan, cómo nos lo marca en general, empresas, familia y mismo gobierno, que es el que influye mucho en una economía. Todas las empresas buscan un lugar económicamente con esos factores. Crecimiento económico, que no tenga inflación, que haya oferta, que haya él va a proponer la oferta, pero que haya demanda de productos, que por ejemplo, me escapaba uno, la inflación no esté tan mal, que el poder adquisitivo de las personas sea por lo general más conveniente. ¿Sí? Ok. Más breve que esto no, mejor seguimos con el video que como vieron está cortito. Dos enfoques de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de los hogares y las empresas. Analiza las decisiones que toman en la administración de sus ingresos y gastos y la forma que interactúan entre sí y con los mercados. Se fija la microeconomía, la forma que interactúan entre sí y con los mercados alrededor. Yo estoy invirtiendo, yo estoy vendiendo. Determinadamente, a lo mejor determinado producto o servicio. Se fija en una casa, es lo mismo. La economía siempre lo vamos a ver. ¿Quiénes son las mejores economas? Las mujeres, ya se los había mencionado. El simple hecho, desde que vas al altar y te matrimonias, el hombre arrima los pesos, pero el que las administra es la mujer. Una vez creo que se los había comentado o les hice mención de eso. La economía, bueno, como lo hemos estado viendo, es una ciencia. Dice la palabra, le voy a decir lo que nos dice aquí. La palabra ciencia proviene del latín, que significa saber. El concepto de ciencia, por un lado, es un conjunto de conocimientos obtenidos
a través de un método específico, y otro es por el cual se obtienen esos conocimientos, el método científico. Primero por un método científico y luego por el método científico. Las principales características de las ciencias, de cualquier ciencia, son acumulativas, metódicas, provisionales, especializadas, abiertas, exactas, verificables, y es un producto de una investigación científica. Dice que algunas de las materias o ciencias que utiliza la economía, o la relación que tiene con otras ciencias, la economía, son algunas de las que les voy a mencionar ahorita. Por ejemplo, las matemáticas, la ciencia exacta. ¿Por qué la ciencia exacta? Porque los números no se equivocan. 2 por 2 siempre va a ser 3 o 5. No, los números no se equivocan. Se puede equivocar su servidor, un libro a lo mejor se está mal impreso, pero los números siempre te van a dar el resultado correcto. Dicen que es un lenguaje universal. Esa es una de las que utiliza. Dice, y para su servidor a lo mejor una de las más importantes. Dice, algunas de las ramas afines que utiliza también la economía es la historia, la sociología, el derecho, la geografía, la administración, la antropología, entre otras. ¿Cuáles serían ahí de las más importantes para el punto de vista de su servidor? A lo mejor la economía. Ando terminando con esta partecita que vemos aquí de este video. Yo creo que está interesante, entonces para que no se me confundan, que tenía que ver algo sobre esto. Y ahorita vemos un poquito sobre el método de la economía y el objetivo de la economía. Entonces, si se fija, aquí en este video alcanzamos a ver una partecita de eso, pero vamos continuando. Ya vimos lo que es microeconomía. Dentro, una casa, afuera, una sociedad. Microeconomía. La macroeconomía se dedica al análisis de los fenómenos conjuntos de una sociedad, el país o el mundo. Mide y analiza la producción global y sus fluctuaciones, los vaivenes de los precios, el mercado laboral y el comercio internacional. Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y el comercio internacional. Conocer... No alcancé a moverlo para que lo vieran bien. Un poquito mejor. Dice, selección de mercado, medición y análisis de producción global, qué es lo que se está vendiendo, los precios y la mano de obra. ¿Dónde está? Y el comercio internacional. El comercio internacional, qué productos se van y se venden. El aguacate, un ejemplo clarito. Cuando en Estados Unidos te permiten que llevemos aguacate de aquí, el de primera calidad, a lo mejor nosotros porque no estamos en la costa, pero al igual que los mariscos que se consumen mucho, a lo mejor ya ahorita aquí en nuestra zona, pero en Estados Unidos muchos, los camarones grandes de veras de calidad, esos primeramente se los llevan a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque ya lo van a pagar más caro. El aguacate igual. ¿Sí me doy a entender? Entonces fíjese cómo todas esas cositas tienen mucho que ver con esto. A ver cómo nos va ahora con sus tratados de libre comercio. Espero que no les haya aburrido. Ahorita terminamos con la definición. Dice, ¿cuál es el objetivo de la economía? Primero, dependiendo, digamos a partir de este autor, primero la creación, distribución y consumo. Creación, distribución y consumo. A partir de las aportaciones realizadas, digamos, de varios autores, llegan a esa conclusión: la economía debe concentrarse en las fuerzas que gobiernan el volumen de la producción y del empleo en su conjunto. Es decir, no hay que partir del producto de las empresas, sino del producto nacional, esto a nivel macroeconómico. Me vieron cuando estaba dando la clase. Buenas tardes, y me saludó la mano. Ni modo, pero sí me alcanzó a ver. ¿Dudas? Dios. Me vieron que estaba haciendo la tarea fuera de mi casa. Ok, entonces la macroeconomía, fíjese, repito otra vez, lo mismo que nos dice aquí: medición y análisis de la producción global, qué se hace en todo el mundo, los precios que tienen, qué pasó con el mercado. No es que México hubiera querido bajar la gasolina,
los árabes que no sé en qué punto están por acá arriba, y la producción que empezaron a sacar los más fuertes desde Rusia, los árabes que dijeron, ¿sabes qué? El precio de barril yo tengo demasiado. Y yo puedo, incluso si yo tengo una demanda de tanto, yo puedo aumentar mi oferta y puedo satisfacer más esa demanda. Entonces, al haber más, bajó el precio del barril, yo estoy produciendo más barril, a mí no me interesa, yo lo tengo que vender. Los árabes y los rusos estaban peleando, yo te lo doy más barato. ¿Qué pasaba con México? Pues que a México le cuesta más trabajo sacar el petróleo, entonces su costo de producción del barril de petróleo pues es más caro. Y a los árabes a lo mejor encuentran casi a flor de piel o a flor de tierra. Entonces para ellos es más barato y ellos pueden sacar por puños. E incluso México, pues sabemos que es un recurso que no es renovable y a cada día tiene que invertir más porque la mayoría del petróleo que sacamos en México está en sus océanos. Entonces ha de ser un poquito más complicado el hacer eso. ¿Y me doy a entender? Espero que sí. Si no, alguna duda, te les mando la tarea por el Classroom y ya vemos. Entonces, sí iba a decir algunas escuelas de pensamiento económico, pero eso ya lo tendremos que ver y es como un poquito de historia. Entonces espero que haya quedado claro con el video y si no pues repítamelo, me lo pone continuo y si no ahorita como no está largo en pocas palabras se lo va a decir todo con la... Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Banco Central del Uruguay. Economía. Muchas veces se asocia la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por lo tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles, que en general son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Dos enfoques de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de los hogares y las empresas. Analiza las decisiones que toman en la administración de sus ingresos y gastos y la forma que interactúan entre sí y con los mercados. La macroeconomía se dedica al análisis de los fenómenos conjuntos de una sociedad, el país o el mundo. Mide y analiza la producción global y sus fluctuaciones, los vaivenes de los precios, el mercado laboral y el comercio internacional. Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Para no hacérselas tan larga, pesada. Los vaivenes de los precios internacional. Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Ahí, estaba el video completito, se lo puse para que lo viera otra vez. Entonces, que en pocas palabras, que acabamos de ver que el estudio de la economía nos permite analizar en el mundo real y comprender cómo se emplean los recursos en la producción de bienes y de servicios, cómo se emplean los recursos en la producción de bienes y de servicios para el intercambio o consumir dentro de un sistema económico, ¿sí? Todo, volvemos a lo mismo, dentro de un sistema económico nos permite entender cosas como, que no se les olvide eso, la oferta, la demanda, el desempleo, la inflación, el crecimiento económico, la devaluación, etcétera, y analizar cómo estos influyen en los hechos sociales y políticos en el mundo. ¿Qué pasaría si a lo mejor nos lo dieran en la torre, que Dios no lo quiera, a nuestro querido presidente, que les aseguro que se nos viene una devaluación a lo mejor un poquito más grande? Ya vimos, ahorita el dólar lo tenemos a 20 pesos. ¿De qué nos está hablando? Porque se nos está devaluando el peso. Por mi parte, yo creo que por hoy pues quedó claro un poquito qué es la economía. Entonces, clase jóvenes, que tengan buena tarde, me contestan por favor, y ahorita les mando por el Classroom.
la tarea sobre esta actividad. ¿Estamos? Ya está. Que tengan buena tarde, que la pasen bien, que estén bien. Primero Dios, los veo la próxima semana. Va a ser sencilla la tarea, háganla, jóvenes, que algunos me están fallando y he estado revisando.